Los ataques criptográficos son métodos utilizados para comprometer la seguridad de sistemas que emplean criptografía. Pueden buscar descifrar información protegida, alterar datos o explotar debilidades en algoritmos criptográficos. Algunos ataques comunes son fuerza bruta, rociado, diccionario, degradación, criptoanálisis, de colisión y de fecha de cumpleaños. Un ataque de fuerza bruta es una técnica en la que un atacante prueba sistemáticamente todas las posibles combinaciones de credenciales, claves o hashes hasta encontrar la correcta. Se usa contra contraseñas débiles o cifrados sin suficiente complejidad. Un ataque de diccionario es un tipo de ataque de fuerza bruta en el que un atacante prueba sistemáticamente una lista de contraseñas o palabras de uso común para obtener acceso no autorizado a una cuenta o sistema. En lugar de probar todas las combinaciones posibles, el atacante utiliza un conjunto predefinido de contraseñas probables, a menudo procedentes de bases de datos filtradas o listas de contraseñas comunes. Este método es más rápido que los ataques de fuerza bruta tradicionales, porque se centra en las palabras que los usuarios eligen frecuentemente como contraseñas. Por ejemplo, RockYou es una base de datos de contraseñas filtradas que comenzó en 2009 y que ha evolucionado hasta alcanzar 9.900 millones de contraseñas en 2024. Se utiliza en hacking y pentesting para realizar ataques de fuerza bruta, evaluar la seguridad de sistemas y estudiar patrones de contraseñas. Un ataque de rociado de contraseñas es un tipo de ataque de fuerza bruta en el que un atacante prueba una única contraseña común en varias cuentas, en lugar de probar varias contraseñas en una sola cuenta. Este método ayuda a eludir protecciones de bloqueo de cuentas que se activan tras varios intentos fallidos de inicio de sesión en la misma cuenta. El criptoanálisis es un proceso que consiste en encontrar debilidades en algoritmos criptográficos y utilizarlos para descifrar el texto cifrado sin conocer la clave secreta. A veces, la debilidad no reside en el algoritmo criptográfico en sí, sino en cómo se aplica, lo que permite el éxito del criptoanálisis. El objetivo del atacante al realizar el criptoanálisis dependerá de sus necesidades específicas en cada contexto de ataque. En la mayoría de los casos, si el criptoanálisis tiene éxito, un atacante no podrá ir más allá de deducir cierta información sobre el texto plano. Sin embargo, esto podría ser suficiente para el atacante, dependiendo del contexto. Un ataque de degradación, downgrade, es una técnica utilizada por atacantes para forzar a un sistema a utilizar estándares criptográficos más débiles o versiones antiguas de protocolos de seguridad. Al hacerlo, puede explotar vulnerabilidades ya conocidas y facilita el acceso no autorizado a datos protegidos. Este tipo de ataque suele aprovechar vulnerabilidades en la compatibilidad con versiones anteriores de protocolos de seguridad. Por ejemplo, si un sitio web permite conexiones HTTP y HTTPS, un atacante podría interceptar la comunicación y redirigir al usuario a la versión HTTP, dejando su información sin cifrar y vulnerable a ataques como Man in the Middle. Para protegerse de estos ataques, los sitios web deben implementar HTTPS Strict Transport Security, que obliga a los navegadores a usar HTTPS y evita que sean engañados para conectarse a versiones menos seguras. Un ataque de colisión ocurre cuando dos entradas distintas producen la misma salida en una función hash, comprometiendo la integridad de los datos. Los atacantes pueden aprovechar esto para generar datos falsificados que coincidan con un hash legítimo, afectando la autenticidad de las firmas digitales o certificados. Un ejemplo famoso es el ataque contra MD5 y SHA-1, donde se han demostrado vulnerabilidades de colisión. Un ejemplo particular e interesante es el ataque de cumpleaños. El ataque de cumpleaños es un tipo de ataque de colisión que explota los principios de la probabilidad de la paradoja del cumpleaños. La paradoja del cumpleaños es un fenómeno de probabilidad que muestra cómo, en un grupo de tan solo 23 personas, existe una probabilidad superior al 50% de que al menos dos compartan el mismo día de cumpleaños. Matemáticamente, la probabilidad aumenta a medida que aumenta el tamaño del grupo,
y al llegar a 50 personas, la probabilidad de compartir cumpleaños es superior al 96%. El ataque de cumpleaños es un tipo de ataque de colisión que explota los principios matemáticos de la paradoja del cumpleaños para encontrar dos entradas diferentes que produzcan un mismo valor hash de forma más eficiente que los métodos de fuerza bruta. En lugar de probar todas las entradas posibles para encontrar una colisión, el ataque de cumpleaños se basa en la probabilidad de que ésta ocurra mucho más rápido de lo esperado. Esto lo hace especialmente peligroso para las funciones hash utilizadas en criptografía, ya que los atacantes pueden usar este método para falsificar firmas digitales o comprometer la integridad de los datos. Los algoritmos criptográficos modernos como SHA-256 están diseñados para minimizar el riesgo de ataque de cumpleaños, aumentando el tamaño de los valores hash, lo que hace que las colisiones sean menos probables.